Capítulo 8. El mal humor de Lopresti para todos era ostensible. Matías limpiaba las mesas y repasaba los vidrios del salón mientras lo observaba con atención. «Esto no va más. Estoy harto, muy harto», exclamó furioso. «No se altere, don Lopresti, la pintora ya va a aparecer», trató de calmar Matías. «No se ha comunicado en semanas. La exposición la inauguramos el miércoles. Tengo los catálogos frenados en la imprenta y no tengo siquiera los títulos de los trabajos, las cantidades, ni los espacios que esas pinturas de mierda van a ocupar. ¡Carajo! Mañana lunes seguro le va a llamar tempranito. No se altere, si siempre es igual». «No tiene por qué joderme, ya estoy cansado. Es la última exposición que le permito. Me voy a buscar otros artistas. Hay miles deseando que le preste mi salón. Muchos pintores, escultores, y mejores que ella». «Bueno, don Lopresti, siempre dice lo mismo y finalmente la pintorcita le convence con su dulzura, su tono cariñoso. Y sus ventas. Sus ventas le contentan el bolsillo». Enojado, sin continuar el diálogo, Lopresti se encerró en su oficina dando un sonoro portazo. La gendarmería recorría la madrugada del lunes todos los espacios vecinos del Salto. La policía montada escudriñaba los rincones entre quebradas, ramales del río, cerros y yuyales. Los vecinos colaboraban con los interrogatorios, mas había pocos ocupantes en las casas vecinas, ya que generalmente las usaban para los fines de semana o para transitar periodos vacacionales. Doña Erika vivía desde hacía ya varios años en una cabaña de enfrente, traspasando la calleja. Jubilada y muy autosuficiente, se mostraba ermitaña. Olga había visto cómo solía saludar a Dánmaris algunas veces y detenerse otras a charlar sobre el clima o el cuidado de algunas plantas de la zona. En algunas oportunidades le narraba algo de su pasado casi ya enterrado. Esto ya lo conocía Olga, porque luego Dánmaris se lo comentaba, y ambas reían de ciertas ocurrencias de doña Erika. Hacían chistes entre ambas, amenazándose, aludiendo que en el futuro una u otra quedaría solitaria como esa vecina, riendo a carcajadas. Sin embargo, Olga había tomado conciencia que su amiga artista de carácter sensible apreciaba bastante a esa mujer ermitaña y comentaba que ella tenía una interesante filosofía y que a menudo le daba consejos útiles, maternales y profundos. Doña Erika, según comentó a la policía, la había visto llegar mientras regaba el martes por la mañana. Dánmaris le había saludado con una amplia sonrisa. Eso demostraba dos cosas para la policía interrogante. Una era que había llegado sola a la vivienda y la otra que no parecía amenazada ni torturada por alguna situación, al menos al llegar, lo que indicaba que el hecho había sucedido esa tarde del martes o el mismo miércoles por la mañana, antes de su desaparición definitiva. El comisario Tomillo llegó a la cabaña de Dánmaris como a las 9. Encontró a Alberto cortando el pasto y terminando de podar los rosales. Preguntó por Olga. Ambos ingresaron a la casa. Olga sirvió unos mates y el oficial interrogó ahora con mayor detalle, interesándose más en la vida de su amiga, sobre todo de la vida sentimental de Dánmaris. Olga se puso aún más tensa. Fue el momento oportuno que encontró Alberto para que Olga soltara toda la información sobre Arnoldo. Todo eso oculto que ambas amigas se negaban a comentar, manteniendo un hermetismo inusual. Olga ya estaba algo resignada. Durante la noche había pensado que Dánmaris podría haberse encontrado con su exnovio y él ser el culpable de la desaparición. ¿Por qué no? Decidida, narró todo lo que le parecía un resumen de ese triste historial de su amiga. Dánmaris había estado muy enamorada de ese hombre. Lo había amado intensamente, sin saber que Arnoldo estaba casado. Descubrió el engaño luego de 3 años de noviazgo, pero en ese entretiempo ella había puesto un auto
y la casa de Potrerillos a nombre de Arnoldo. ¿Qué? ¿Arnoldo, ese degenerado, es el dueño de todo esto? Gritó furioso, muy irritado Alberto, sin importarle el policía, quien lo observaba inmutable. Olga continuó forzándose a estar apacible, como si la reacción de su marido no existiera, quizás por estar prevenida a ese probable exabrupto. Conocía muy bien a su esposo, su materialismo y sus pensamientos sobre la ingenuidad de Dánmaris. El policía insistió en preguntar en el porqué de esa decisión. ¿Quizás un regalo? Olga prosiguió el relato y dejó entrever que temía la pérdida de sus bienes, por embargos o por deudas de banco. Arnoldo le había solicitado la firma para un préstamo de un amigo, compañero de trabajo antiguo en la municipalidad. Ambos habían renunciado para ponerse un boliche, un pub, en Chacras de Coria. Sin embargo, les habían clausurado el negocio por venta de drogas a los adolescentes y por el suministro de golpizas de los patobicas a los chicos. Dánmaris le creía las mentiras a su novio cuando éste le decía que la policía le colocaba a propósito las pruebas inmerecidas y ventilaba sus desgracias solicitándole dinero. Primero acudía a la supuesta fortuna que Dánmaris tenía en dólares en el extranjero, y como su amiga negaba tal situación, la presionó con la solicitud de un préstamo, que nunca pagó. Ella, como garante, quedó con la firma inhibida y parte del sueldo embargado. Dánmaris continuaba con su amor, con su ceguera mental, espiritual inaudita. Cuando compró la casita del Salto, la puso a nombre de Arnoldo, para evitar su embargo. Lo mismo hizo con su autito, un Ford Ka, que había salido favorecida en el plan de 0 kilómetro, cuyo sorteo le entregaba después de varios años pagando con sacrificios esas cuotas. ¿Cómo puede ser eso posible? ¿Y la plata de Puerto Rico? ¿Por qué Dánmaris tenía que pagar planes, estar embargada en sus firmas, si estaba podrida en guita, con toda la guita que le habían dejado los padres? Pero Olguita, ¿qué pasó con todo lo que me contaste? Alberto lanzaba toda esta saga de preguntas a borbotones, furioso, realmente fuera de sí. Esta escena era muy bien observada por el policía, que ya estaba posicionado sobre una situación de alerta. Más aún, atento e incrementando su molestia con el comentario adverso de Olga en cuanto a Arnoldo, adjudicándole culpas a los canas por las drogas de su boliche clausurado. Olga continuaba relatando en forma monótona, impasible, con un fluir constante, vomitando historias, todas aquellas prohibidamente guardadas por su anterior negativa revelación. Fue al poco tiempo que, continuó narrando Olga, una compañera de trabajo de Dánmaris viera a Arnoldo en la casa de una amiga con su esposa, y conocía muy bien al novio de Dánmaris, porque Arnoldo iba a buscar a su novia con frecuencia a la obra social. Alertó a Dánmaris y luego de un desmayo por el shock emocional, ella enfermó. Estuvo largo tiempo para elaborar el duelo. Olga seguía su relato al policía, relatando los hechos, desmejorando los rasgos de Alberto, endureciendo los del comisario, con una monotonía con la que se expresaba muy patética. Continuó manifestando su pensar, aduciendo. Para colmo de todos los males, el maldito y oportunista amenazaba con quitarle la casa porque estaba legalmente a su nombre, cosa que ya había realizado con su auto 2 años atrás. Dánmaris me aseguraba que no creía capaz a Arnoldo de semejante cosa, que el auto sí se lo había quitado, pero en cuanto a la casita, él no sabría cuidarla, era vago, vividor, y no podría mantenerla, ni tendría dinero para el sostén de la vivienda, sus impuestos, cuidados, reparaciones y demás. En lo que Olga disentía por completo, ya que cabía la posibilidad de que el miserable de Arnoldo la usara para explotarla turísticamente, alquilándola. Así, entre miedos, angustias y conjeturas, ambas, los últimos tiempos, evitaban abordar el tema. Se hizo un silencio insoportable.
Olga ahora dejaba brotar lágrimas inexpresivas, demostrando un dolor demasiado profundo. Alberto no lo podía creer, no podía creer que existiera un amor tal, al punto de perjudicarse de semejante manera. No la creía tan estúpida la amiga de su esposa. La consideraba astuta, hábil, más lúcida a la hora de vivir. El policía interrogó sobre las dudas expuestas por Alberto. Las oportunidades estaban demasiado servidas, como en bandeja para el comisario, quien aparentaba no estar distraído y aprovecharse de las pruebas posibles, punzando ahora sobre el supuesto dinero extranjero. Olga manifestó ignorar su destino. Su amiga nunca mencionaba nada más de su relación con la criada de la familia de su madre en Puerto Rico. Lograda la mayoría de edad, ni los padres de Olga se atrevieron a manejar más los asuntos de Dánmaris. Su amiga se había silenciado al respecto también. Eran temas que evitaban abordar y Olga desconocía el porqué. Mientras hablaba, Olga sintió deseos de no comentarle al comisario sobre lo hallado la tarde anterior. Decidió callar sobre los recientes descubrimientos de las cartas, documentos y datos que todavía necesitaba desmenuzar y analizar, elaborando o masticando aún más los hechos sucedidos. Además, ella se sentía en comunión con ese pasado privado de Dánmaris, porque era la única persona que conocía más de su historia e infancia, por lo que se sentía con el único derecho sobre ese pasado íntimo. «Ese hombre es el principal sospechoso», inquirió el oficial, y continuó. «Necesito más datos, señora. Dígame nombre, apellido, y si sabe dónde lo podemos encontrar». Olga desconocía totalmente su paradero. Alberto comentó el encuentro reciente con el sujeto. «Yo no me trago eso de que no seguía con ese tipo. Cuando me lo encontré, el desgraciado ese me dijo que se venía para la montaña a encontrarse con Dánmaris. Hasta me presentó a otro con cara de zorro, mafioso, y continuó titubeando, a otro tipo que me lo presentaba como el novio de una amiga de su novia, dándome a entender que seguía de novio con Dánmaris. ¿Se da cuenta, oficial? Ellos seguían juntos». A estas alturas los ojos de Alberto aparecían como desorbitados, inyectados en sus conjuntivas, expresando un brillo extraño, una mezcla entre odio e intensa molestia. «¿Está celoso, señor Parmucci?», interrogó Tomillo duramente. Alberto dio un importante sobresalto. Su rostro quedó desencajado y su boca entreabierta. «¿Qué quiere decir, oficial?». «Bueno, no lo tome a mal, mi amigo, solo que lo veo muy molesto, muy enojado con ese individuo supuesto novio de la desaparecida». «Exnovio», aclaró Olga, y continuó también molesta, pero sin tantas fuerzas, más bien con tristeza y angustia. Ella hacía más de 2 años que no veía a ese individuo. Yo estaba muy comunicada con ella, le seguía los pasos porque nos veíamos a veces mientras trabajaba en la obra social. Nos juntábamos aquí, en esta casita, varios fines de semana y la visitaba a su casa, que queda cerca de la mía. La veía entregada a su pintura, trabajaba mucho y no tenía tiempo para otras cosas. No, imposible. Culminado su comentario, quedó largo tiempo en silencio. Los tres quedaron en absoluto silencio por unos minutos. El policía ya tenía muchos datos, la barriga repleta de yerba mate y bizcochos de grasa. Se levantó de la silla y echó una mirada en derredor. «Necesitamos revisar todo lo personal de la desaparecida y hacer una requisa, señora Parmucci, en la casa. Debe haber varias evidencias o pistas útiles para la investigación», dijo algo abúlico y con pesadumbre. Olga contestó sin mirarlo y casi inexpresiva. «Sí, imagino, oficial, pero para eso, y no lo tome a mal, necesita una orden de allanamiento, de algún juez, del fiscal que se haga cargo de esta causa. Lo siento, no es contra usted, solo que me siento responsable de las cosas de mi amiga y cuidaré todo hasta donde me sea posible». «Está bien, señora, como usted mande, pero también quería comentarle que mañana aparecerá en los diarios y ya andan revoloteando los periodistas.
se han enterado en la villa de Potrerillos tras los interrogatorios que se hicieron en las fondas y almacenes. A estas alturas, todos saben de la desaparición de su amiga. Lo siento. Olga permaneció inmóvil en su silla, algo reclinada hacia adelante, con el rostro cubierto por las manos y sus codos sobre la mesa. El policía se retiró y Alberto se ofreció a acompañarlo. Olga quedó muy quieta, mirando el vacío, mientras Alberto trataba de continuar desmenuzando los hechos con el comisario. Cuando éste subía a la patrulla, Alberto le preguntó si ya le parecía que era un hecho que Arnoldo fuera el culpable, si le parecía que la había raptado y tal vez asesinado. El oficial le dejó traslucir que no todo lo que parece suele ser, esbozando una sonrisa que simulaba una mueca. No habiendo ningún cadáver, señor Parmucci, no hay tal culpabilidad. Solo se trata de una persona adulta desaparecida. Además, agregó, tendría que esperar a que los medios hicieran lo suyo y ese tal Arnoldo, una vez enterado de la desaparición de Dánmaris, adquiriría todos los derechos de allegarse hasta la casita para apoderarse de ella, buscando papeles, planos o escritura. Las dudas que le dejó transmitidas a Parmucci eran sobre dónde estarían esos documentos. El oficial necesitaba más tiempo, un tiempo prudencial, el necesario para esperar la reacción del principal sospechoso, tiempo para la orden de allanamiento para la casa de la montaña y buscar más evidencias y documentos, tiempo para allanar la casa de residencia en el barrio Trapiche, tiempo para interrogar a las amistades de Dánmaris y para averiguar si ese sujeto, el tal Arnoldo, se había acercado esos días, martes o miércoles de la semana anterior, hasta la villa. Realmente se necesitaba bastante transcurso y eso lo dejó traslucir a Alberto. La patrulla se perdió en la primera curva, luego del puesto de caballos. Alberto quedó algo absorto mirando el paisaje que le parecía desteñido. El nublado le quitaba brillo a la estampa. Las torcasitas se arremolinaban buscando sus nidos por la tormenta anunciada en el cielo. Alberto sentía frío y por primera vez la angustia se apoderaba de su ser de una manera extraña. Una sensación de injusticia, de absoluta impunidad, de comprender que no iba a ser tan fácil resolver el dilema de esta desaparición. Y lo peor, ¿estaba muerta ella? Mientras volvía hacia la cabaña con paso nada apurado, Alberto de pronto tuvo necesidad de normalidad. Se sentía asaltado por sentimientos nostálgicos de estar imbuido en la rutina que tanto le entregaba la paz cotidiana. Los pensamientos poblaban su mente de modo veloz. Si su Olguita estaba tan consternada, la posibilidad de la armonía que tanta seguridad le daba se encontraba en peligro. Ya percibía deseos de trabajar otra vez en el banco, tomarse su cafecito en el barcito de enfrente con sus amigotes, llegar a casa y que su Olguita le hiciera los masajitos y le tuviera en la heladera las cosas ricas como la mayonesa de papas y la fuente de los fiambres. Ni qué hablar cuando tenía su sobrado tiempo entre las correcciones de los exámenes y le preparaba algún postrecito o alguna tartita de ricota o de manzanas. No aguantaría mucho tiempo este desorden. Si al fin y al cabo esa Dánmaris era solo una amiga de su esposa, no era ningún familiar, ellos no tenían tantas obligaciones ni responsabilidades. Que viniera cuanto antes ese boludo de Arnoldo y se hiciera cargo de sus pertenencias y todo quedara como antes, carajo, pensó en voz alta, mientras apuraba aún más su paso. Abrió la puerta de la cabaña encontrando el estar donde se había desarrollado la escena anterior con el agente Tomillo ahora vacío. Ingresó despacio, cerró la puerta y miró el reloj de pared sobre la mesada de la cocina que marcaba las 13:15. No en vano sentía hambre. Buscó a su esposa y la encontró ordenando papeles en el dormitorio. ¿Por qué te negaste a dejar que la cana requisara todo esto? ¿Para qué querés estos papeles si no te incumben estas cosas? Olguita, escúchame. No podés revolver todo esto.
Algún juez querrá mirar todas estas cosas, si no surgen otras pistas, si tu amiga no aparece más o si encuentran su cadáver. ¿Me comprendés? Olga, impertérrita como si sus movimientos estuvieran totalmente programados, continuaba tomando de a manojos todo lo que había sacado de las cajas planas, los álbumes, el recorte, los grupos de cartas y el diario. Introdujo el bulto en una bolsa y ésta en una mochila. Continuaba enmudecida. Mira, Olguita, no te podés llevar todo eso. ¿Para qué? ¿Qué esperás hacer? Te pueden culpar de ocultamiento de evidencias. Mejor dejemos todo esto. Mirá, en la cocina encontré una terrina y hay bastante trigo burgol. En la heladera hay tomatitos y pimientitos. ¿No me prepararías un frangollo? Afuera está fresquito, justo el día. ¿Fuiste vos?, inquirió Olga mirándolo de frente y de modo acusador, con voz suave y actitud muy fría, continuando. Vos la mataste, ¿cierto? Encontré en el álbum de Damaris que quisiste abusar de ella, que la manoseaste. Siempre la deseaste. Sos un cerdo, Alberto. Nunca la quisiste. Solo te interesaban sus cosas, su dinero, esta casita que te venía bien para las farrotadas con tus amigotes. Pero claro, te daba celos ese novio y que ella tuviera interés en otro tipo. Solo la deseaba físicamente, como te intereso yo para tus comidas, tu ropa limpia. Sos una basura. Alberto estaba duro como una tabla, con el rostro desencajado. Permaneció enmudecido, tan sorprendido por la reacción extraña de su Olguita, por sentirse delatado finalmente en algo que creía llevado hasta la tumba de Damaris, que no atinó a contestar. Solo tuvo fuerzas para dar media vuelta, salir de improviso a las callejas, caminar como un loco, sintiéndose totalmente consternado y avergonzado, con deseos francos de escapar, de desaparecer o quizás de esfumarse. Tenía sentimientos encontrados en los que valoraba el desquicio mental de Olga. Sí, realmente estaba enloqueciendo Olga. Mejor no discutir con ella, pensó otra vez en voz alta. Entró a una fonda a 2 kilómetros bajando por la villa. En el interior había aroma a empanadas y pizzas. Pidió un vino tinto y media docena de empanadas. Comenzó a comerlas una a una, como abordando un ritual. Trataba de ignorar las pulsaciones que sentía en sus sienes, evitando imaginar a cuánto había ascendido su curva hipertensiva. Sumaba que no recordaba si había o no ingerido sus comprimidos para la presión arterial. El teléfono celular sonó irritante con un tema de los Beatles. Lopresti manoteó sobre su mesita de luz. Mientras entreabría un ojo, trataba de enfocar quién se atrevería a interrumpir su sueño, que tanto le había costado conciliar. El número en el visor le indicaba que se trataba de Domínguez, el periodista y relator del principal diario local. Era su amigo y le adelantaba noticias del ambiente artístico, cuando se necesitaba una primicia. Atendió algo molesto. Sí. ¿Qué sucede? Domínguez le comunicaba sobre las noticias que estaban en las rotativas en plena impresión y ya habían sido alargadas cibernéticamente y publicadas en Internet a los 4 vientos, totalmente viralizada. Lopresti se levantó de un salto. Su pecho sentía agolpar su corazón violentamente, mezcla de bronca y angustia. ¿Qué le había podido pasar a esa chica? ¿En qué cosas raras se había metido? ¿Estaría en algún lío de drogas u otros asuntos turbios? ¿Por qué desaparecer? ¿Por qué estaba en la montaña cuando le había prometido la exposición para la primera semana de febrero? Miles de preguntas se atropellaban en su mente, todavía adormilada, y que a medida que despertaba más se complicaba. Se bañó y partió hacia el café El Nuevo Siglo. Comenzó a redactar una carta de descargo para publicar en todos los medios, disculpándose sobre la postergación de la exposición ya anunciada del artista Damaris Farinas. Pero mientras escribía no podía evitar el continuar con las especulaciones. ¿Quién se encargaría de sus obras? Ahora, si ella había muerto,
Sus cuadros triplicaban su valor. ¿Serían más negociables con su reciente desaparición? Tenía que explotar la beta que se le ofrecía y la oportunidad imprevista que ahora tenía que barajar.